Shabbat Shalom, que el Señor les bendiga en esta mañana bendita, que el Señor nos permite estar en este Shabbat sentados a su mesa. Hoy vamos a continuar con las dos últimas ofrendas que tiene esta parashá. Hemos visto que hemos entrado al tercer libro de Levíticos, o el tercer libro de la Torá, que está en el centro. Y este libro en hebreo, el libro de Levíticos, en hebreo es el libro de Vayikra, y hemos visto que Vayikra significa Él llamó. Hemos visto también que el Señor llamó de su tienda de reunión a Moisés, lo convocó con voz audible, lo convocó, lo invitó, le hizo una invitación para que pueda él también congregar al pueblo y el pueblo pueda escuchar sobre estas 5 corbán o 5 ofrendas que la palabra ha dejado en esta porción de la Torá. Pero vamos a empezar orando. Amado Dios, te doy gracias en esta bendita mañana, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, porque tú nos enseñas, Señor, a poner por obra lo que dice tu palabra. Te amamos, te bendecimos, y yo te pido, Señor, en esta hora, que tú llegues a cada corazón, Señor, a cada corazón que está escuchando en este día esta palabra, y que esta palabra, Señor, dé fruto, germine, Señor, al 100%. En el nombre de Yeshua, amén. Ayer vimos que el Señor había establecido las ofrendas, ¿para qué? Con un motivo, para que su pueblo se pueda acercar a Él y pueda tener una relación íntima con el Señor. Hemos visto también que la ofrenda es, en hebreo es la palabra corbán, y viene de la raíz karaf, que significa acercarse al Señor para tener una íntima relación con Él. Hemos visto que el libro de Vayikra se abre con 5 ofrendas, ¿no? Hemos visto también que estas 5 ofrendas, el número 5 habla de esta letra Jai, y esta letra Jai habla de gracia, de soplo, de revelación, de vida, de misericordia, de rendición, y esta letra Jai representa a nuestro amado Yeshua. Todas las letras del alefato hebreo apuntan a Yeshua. Por eso es que la palabra es vida, la palabra es espíritu cuando es expuesta. También hemos visto que el número 5 o la letra Jai es lo mismo que en hebreo se le dice 5, también es con esta letra Jai. Y esta letra Jai en el hebreo pictográfico tiene como figura a este hombrecito que está con las manos levantadas, hablando de rendición total. Quien se rindió totalmente al Padre fue Yeshua. Y nosotros también en esta mañana estamos llamados a rendir nuestra vida al Señor para poder hacer uso de esta gracia, de esta Jai, de este soplo de vida, de esta revelación que Dios tiene a través de estas ofrendas corbán en esta porción de la palabra. Aquí en estas ofrendas vamos a encontrar las pautas y las reglas para poder hacer las ofrendas. Hemos visto que desde Bereshit el Señor realmente estableció las ofrendas, pero en el libro de Vayikra o en el libro de Levíticos se nos da las pautas y las reglas de cómo hacer las ofrendas, cómo ofrendar, qué tipo de ofrendas son, para qué cada ofrenda era diferente y cada ofrenda tenía diferentes usos y para diferentes casos. Que ayer vimos las ofrendas, 3 ofrendas. Estas 3 ofrendas que vimos ayer fue la ofrenda quemada o la ofrenda de Olá, la ofrenda de oblación o la ofrenda de Mishá, y la ofrenda de Shalom, que es la ofrenda de paz. Estas 3 ofrendas son voluntarias, y así se dividen estas 5 ofrendas. 3 son voluntarias y 2 son obligatorias. Hoy, por eso lo he puesto para el día de hoy, para tratar las ofrendas obligatorias. ¿Por qué? Porque estas ofrendas obligatorias, ¿cuáles son? Las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Y de eso vamos a hablar
en esta mañana. También quiero que ustedes me acompañen a Isaías 26:20, donde el Señor, así como lo llamó a Moisés, aquí también hay un llamado para nosotros. Y el Señor dice, ven, ven. Y esta palabra es para ti, que te está diciendo, ven, acércate a mí, acércate en mi Shabbat, a mi palabra. Y es un llamado a quién, a ti y a mí, al pueblo del Señor. Y dice, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos. O sea, ¿qué son los aposentos? Un lugar de oración. Y cierra tras ti tus puertas, escóndete. ¿Dónde nos vamos a esconder? Bajo sus alas, por corto tiempo, hasta que pase la indignación o el juicio. Sabemos que el mundo está bajo un juicio y no para este juicio. Este juicio llamado COVID, con todas sus variantes y con todas las cepas nuevas que están viniendo, ¿no? Y una vez más también les quiero decir que este año también, o sea, el próximo sábado a las 5:30 de la tarde vamos a estar haciendo la cena de Pesaj, o vamos a estar celebrando la cena de Pesaj. Y este año, por segundo año consecutivo, estamos escondidos en nuestras casas. Y gloria a Dios por eso, porque el Señor es soberano, el Señor sabe por qué nos tiene así. Hay un juicio afuera. Mientras tanto, el pueblo de Dios va a seguir la palabra, va a empezar a entrar a esta primera fiesta de primavera llamada Pesaj, para lo cual yo les voy a estar enviando por WhatsApp, lo voy a colocar también en Torah en vivo, la receta para que ustedes puedan hacer su cena de Pesaj. Es una sugerencia, pueden comprar de antemano su cordero, celebrar en familia y poder aplicar estas ofrendas. No es coincidencia que el Señor una semana antes nos hable de estas ofrendas. Además les quiero decir que también les voy a pasar el Seder de Pesaj, porque esta fiesta tiene una forma, tiene un protocolo donde vamos a seguir puntualmente lo que dice el Seder, para que nosotros podamos celebrar esta cena en familia con nuestro Señor, y así de esta manera, como el pueblo redimido de Yeshua, como el pueblo que sabe su identidad, entrar en este mover de este 2021, entrar en el mover de las fiestas. ¿Qué son las fiestas? He dicho más de una vez que las fiestas son el mapa de ruta para la novia. La novia en este año, el día sábado, a las 5:30 va a empezar a caminar nuevamente por un año más sobre esa ruta de que es nuestro caminar de la novia. Y es por eso que el Señor aquí en Isaías 26 nos dice, hay un llamado, ven, pueblo mío, entra a tus aposentos o al lugar de oración y cierra tras ti tus puertas, escóndete bajo mis alas. Yo te quiero decir que en esta mañana no ser ciegos a lo que está pasando al mundo, pero nosotros tenemos que ser un pueblo que sabe orar, que sabe encerrarse en su cuarto y sabe seguir al Señor. Ayer les decía que nuestras circunstancias no nos pueden detener de caminar en el Señor. Y Mateo 6:6 también nos dice, pero tú cuando entres en tu habitación, cierra la puerta y ora, y tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto, te recompensará. Hay una recompensa para los altares, hay una recompensa para el que ora, hay una recompensa para aquella persona que empieza a tener comunión con el Señor a través de estas ofrendas. Hoy día vamos a empezar con la cuarta ofrenda llamada Hatá, y esta ofrenda Hatá es un sacrificio por el pecado, es una ofrenda por el pecado, es un sacrificio ordenado por el Señor Yahvé, y está en Levíticos 4:8 en adelante. Y dice que toda esa grasa que se tenía que ofrecer por este pecado Hatá tenía que ser separado de la carne y puesto ahí en el altar. Tenía que ser puesta la pierna, el pecho para los sacerdotes o para los Cohen. Y también el oferente, el que ofrecía, el que llevaba esta ofrenda por causa de su pecado, no participaba de la carne.
solamente que el Cohen, de esta ofrenda, el Cohen tenía que untar su dedo con la sangre y rociar sobre el altar, untaba las esquinas del altar con esta sangre preciosa de este animal, que sabemos que esta sangre estaba apuntando al sacrificio de Yeshua que hizo en la cruz hace 2000 años. La sangre de estos animales no borraba el pecado, solamente cubría. Pero hoy en día, con el sacrificio vivo y verdadero de Yeshua en la cruz del Calvario, hoy todo pecado es raído, es erradicado de nuestra vida cuando nosotros lo confesamos, cuando nosotros lo confesamos o lo traemos, ¿no? ¿Y qué es Hatá? Hatá, esta ofrenda Hatá, ¿qué es Hatá? ¿Qué es esta ofrenda Hatá? Es errar, pecar, errar en el blanco. Y esta palabra Hatá o pecado viene de la raíz Hatá, que es fallar, errar, pecar. Y Levítico 4:23 dice la palabra que esta ofrenda también nos enseña que es un medio para poder acercarnos al Señor por causa del pecado. Lo peor que puede hacer una persona que ha caído en pecado es alejarse. Y eso es lo que hace el pecado. Cuando alguien peca contra el Señor o cuando empieza a vivir en pecado, ya no te puede mirar de frente, se aleja de la iglesia, ya no puede acercarse a leer porque el pecado hace una pared que divide, que ya no te puedas acercar al Señor. Por eso es que en Levíticos o en Vayikra está estipulada este tipo de ofrenda por el pecado. Hay dos tipos de ofrendas por el sacrificio o dos sacrificios por este pecado, por el pecado. Hay dos ofrendas por el pecado, por Hatá y Asham. Uno es Hatá y otro es Asham. El primero es Hatá, por el pecado. Esta ofrenda tenía la particularidad de expiar los pecados cometidos por error, por ignorancia. Esos pecados eran cubiertos por causa de este hatat. O sea, tú podías, por esta ofrenda hatat era llevada por el oferente, tú tenías que llevar, era obligatorio, no era como ayer voluntariamente. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si tú tienes pecado en tu vida, no te puedes quedar con ese pecado. Aprende a hacer hatat, aprende a ir a tu altar y decirle al Señor: límpiame, lávame, perdóname, Señor. Eso es, o sea, no quedarte callado. Y eso tenemos que aprender como creyentes. Como creyentes a veces nos vemos tan lindos, a nuestra propia opinión, nos vemos tan perfectitos y no nos damos cuenta que tenemos pecado en nuestro corazón. Pecado como por errar en el blanco. Pecado es errar en el blanco en realidad. Pecado de ignorancia. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer ver nuestro pecado de ignorancia? Sus mandamientos. Por eso el Señor nos dice en su palabra: volved a las sendas antiguas, volved al principio, volved a Moisés, volved a los 5 libros de la Torá que tienen la instrucción para que tú y yo podamos caminar libres de Hatá, libres de la otra ofrenda Asham, ¿no? Y vemos que la segunda ofrenda, también llamada Asham, expiaba los pecados cometidos con premeditación, alevosía y engaño. Sabiendo hacer lo bueno, es el que comete este pecado. Entonces, esta cuarta ofrenda llamada Hatat servía para dos cosas. Hatat para los pecados involuntarios, para los pecados de ignorancia, pero en esta misma ofrenda hay el Asham, ¿no? Y este es el que expiaba los pecados cometidos con premeditación. ¿Cuántas veces, sabiendo que la palabra dice no mentir, no robar, no levantar falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida, sabiendo, lo hacemos? Entonces, Asham servía para que
que el oferente o el que ofrecía esta ofrenda podía pedirle perdón, podía expiar su culpa por los mandamientos cometidos con alevosía y engaño. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Entonces, Hatá, que es este cuarto sacrificio, Hatat, es la ofrenda por un pecado no intencional. Este pecado, este sacrificio por el pecado, es cometido por error, por olvido. Es como decir, uy, pequé, uy, se me fue, ¿no? La ignorancia de las escrituras es la causa principal y el remedio para Hatá. El Señor te está diciendo cuál es la causa de Hatá: pecar involuntariamente, porque no sabes la palabra. Y a la misma vez te está dando la salida. La salida y el remedio es hacer esta ofrenda. Hoy en día, ¿cómo lo aplicamos? Cuando vamos y lo confesamos delante del Señor. Por eso la palabra dice que presentaos vosotros como ofrendas vivas delante del Señor. Entonces tú tienes que ser un Hatá, tú tienes que ofrecer tu voluntaria. Este es un ofrecimiento obligatorio. ¿Por qué? Porque si tú quieres permanecer en el Señor, tú tienes que caminar haciendo este sacrificio de Hatá, limpiándote todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos expuestos para pecar. Pero Dios no te quiere así. Dios quiere darte la solución en esta mañana. Y el remedio es la palabra. El remedio es leer qué dicen los mandamientos y decirle, Señor, ayúdame a caminar cumpliendo tus mandamientos. Yeshua dice en Mateo 22, 29, dice, erráis mucho sin conocer la Escritura. Erráis porque no conocemos la Escritura. O sea, muchas veces pecamos, muchas veces por no conocer la Escritura. Eso es lo que quiere decir Mateo 22, 29, cuando dice, erráis mucho sin conocer las Escrituras. Te insto, precioso pueblo de Dios, a que escudriñes, a que leas la palabra, para que así tú puedas saber hacer lo bueno y no estar pecando por ignorancia. Muchas veces por ignorancia decimos, es que el Shabbat es del Antiguo Testamento, es que el Shabbat es para los judíos, es que esto y es que el otro, y es por ignorancia. Y de eso nos quiere hacer abrir los ojos el Señor con esta ofrenda de Hatat. Y dice que Hatat es, la definición para Hatat es errar en el blanco. Y cómo es que una persona en el intento de caminar falló. Somos falibles, somos carne, pero para eso Yeshua fue el primer Hatat. Él es esa ofrenda. Él es el que se hizo pecado sin haber tenido ni cometido ni un solo pecado. Él se hizo tu Hatat. Él se hizo pecado por cada uno de nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Esto significa que nuestro Yeshua fue hecho un sacrificio, fue hecho un Hatat. En sentido literal de la palabra, es el sacrificio por el pecado que encontramos aquí. Dice que Él se hizo pecado, el que nunca pecó. Y esta ofrenda por el pecado, como les decía, es obligatoria. La ofrenda por el pecado, Hatat, es la primera de las dos ofrendas obligatorias para ser llevadas delante de Él. Tú y yo tenemos la obligación de acercarnos obligatoriamente al trono de su gracia para hacer Hatá, para confesar nuestro pecado. Se requiere esta ofrenda para redimir al pecador. Y no había una manera de que nosotros podamos ser redimidos del pecado. La sangre de esos animales solamente cubría. Por eso es que Yeshua tuvo que venir en carne, ir a la cruz del Calvario, cumplir estas 5 ofrendas, que es la letra Jai, que habla de misericordia, de soplo, de vida, de revelación, de rendición. Él fue el que se rindió al Padre. Él es esta letra Jai que se rindió al Padre, para que tú y yo hoy podamos entender que no había otra manera de llegar a nuestro Dios, no había otra manera de acercarnos,
Por eso es que las ofrendas servían para acercarnos y tener una comunión con el Señor, íntima. Eso es lo que hizo Yeshua por nosotros. Ahora nosotros tenemos que apropiarnos de eso y venir al trono de su gracia y decirle, Señor, yo he pecado. Esto es obligatorio. Tú no puedes permanecer en los caminos del Señor en pecado. Tú no puedes vivir una doble vida. Esto se requiere. Si tú quieres ser limpiado de tu pecado, tienes que acercarte y darle la cara al Señor. Yo les cuento algo. Antes, a mí me daba vergüenza confesar mi pecado cuando era pequeña en la fe. Y cuando entraba al lugar donde yo oro, que es en mi closet, yo entraba y me daba vergüenza decírselo al Señor. Y yo fui a donde mi pastora y le dije, mire, yo tengo vergüenza, o sea, ya si él dice que ya lo sabe todo, ¿yo por qué lo tengo que decir? Y ella me dijo, lo tienes que decir, él lo sabe todo, pero él quiere escuchar de tu boca, ¿ya? En ese tiempo no me dijo Hatat, que tú confieses tu pecado. Él quiere escuchar que tú seas una persona que trae esa ofrenda por el pecado, ese Hatá, que tú expongas tu corazón sin vergüenza. En mi cuarto yo no tenía a nadie. Hoy en día yo confieso mi pecado aún en el altar, y normal, porque tú tienes que saber que si tú no confiesas tu pecado no vas a prosperar. Si tú no confiesas tus pecados, tú vas a tener dolor de huesos. No confesar nuestros pecados o no hacer hatá va a repercutir en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Vamos a caminar en pecado. La paga del pecado es muerte. Por eso es que Él murió por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados con su muerte. Pero su sangre preciosa que salió de su costado fue la sangre más pura que lo limpió a Él. Por eso es que cuando Él, después de 40 días, va a la diestra del Padre, Él lleva su propia sangre que está vigente el día de hoy para que tú y yo podamos ser libres de todo pecado. No hay excusa para no confesarlo y es nuestra responsabilidad poder ir y confesar. Este pecado viene como resultado de la falta de cuidado o negligencia de las cosas santas de nuestra persona, la falta de juicio, porque toda esta negligencia o esta ignorancia, este pecado de ignorancia por no saber la palabra, trae contaminación, primeramente a tu tabernáculo que somos nosotros, y también trae contaminación a tu casa, trae contaminación a la iglesia, y eso es lo que tenemos que hacer. En esta ofrenda, el sacerdote de la congregación ofrecía el sacrificio degollando un becerro, y la sangre era aplicada de 3 maneras. Primero se rociaba 7 veces en el lugar santo, hacia el velo del lugar santísimo. La segunda la sangre era puesta sobre los cuernos del altar, como les dije hace un momento. Y tercero, la sangre era derramada en el suelo al pie del altar de bronce, donde se quemaba la grosura o la grasa, los riñones, lo que quedaba del becerro era quemado fuera del campamento para completar la remisión del pecado no intencional. Yeshua dice que fue crucificado fuera del campamento, y en este caso el pastor o el sacerdote le tenía que traer esta ofrenda, tenía que ser de un macho cabrío, y en el caso de eso era el sacerdote, el de la casa, ¿no? Pero en caso de una persona común, o sea, el pueblo, ofrecía una cabra, ofrecía una oveja o un ave, y la sangre tenía que ser colocada sobre el altar de bronce. ¿Qué nos habla esto? ¿De qué nos está hablando esto? Que esta era una ofrenda obligatoria, tanto para el Cohen, tanto para el jefe de casa o el líder o padre de familia, y tanto para el pueblo. Desde el más grande al más pequeño, tenían la obligación de llevar esta ofrenda. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Porque todos hemos pecado y nadie está libre del pecado. En ese tiempo también Israel no estaba libre del pecado, y el Señor estaba enseñando a través de estas 5 ofrendas Corbán cómo salir del pecado. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios.
Y esto es lo que habla. El pecado nos destituye, nos aleja, hace una pared que no nos deja tener comunión con el Señor. Cuida tu comunión con el Señor. Que nada traiga abajo ese acercamiento a tu Dios. Y si hay algún pecado oculto, un pecado que no lo has confesado, que hoy el Señor te abra los ojos y puedas examinar tu corazón y ver si en ti hay maldad, hay un corazón engañoso, hay un corazón que tapa el pecado. Descúbrelo, confiésalo, sácalo a luz. El Señor es bueno. Él se hizo pecado, Él se hizo Jatá, Él se hizo Asham, para que tú y yo al confesar su sangre preciosa te pueda limpiar y pueda restaurar tu comunión con Él. ¿No es hermoso esto? Ver cómo las ofrendas sirven para acercarnos al Señor. Y vamos a ver esta última ofrenda, que es la ofrenda por la culpa, ¿no? Esta ofrenda por la culpa, que es también Asham, es obligatoria por 3 motivos. Y esto está en Levítico 5, 14 y 6, 7. Asham en hebreo habla acerca de cubrir la culpa. La persona que cometía, esta era la persona que cometía un fraude inadvertidamente para uso personal sobre la propiedad del santuario, ¿no? Y el santuario era el que se veía que iba a determinar si era culpable o no, sin importar la intención de la persona. Esta ofrenda Asham también era llevado cuando había una duda. Miren, cuando había una duda para ver si se había cometido o no el pecado. Este tipo de ofrenda Asham es la ofrenda por la culpa. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido culpables? Y la culpa es una puerta que puedes, si no la cierras rápido, es una puerta abierta para que un espíritu de opresión y de tortura, y un espíritu de tortura mental empiece a culparte, culparte y culparte. Tú no estás llamado a ser culpable, estás llamado a ser Asham y sacarte esa culpabilidad que te va a arruinar la vida. Hay espíritus de tormento que están atormentando a las personas. ¿Por qué? Porque no saben hacer esta ofrenda, porque no saben ofrecer este Asham. Cuando nos sentimos culpables, también viene la vergüenza. Cada persona que se siente culpable tiene esa vergüenza dentro de él. Y la vergüenza es como un espíritu que no te deja caminar, que no te deja mirar de frente, que tiendes a esconderte, vergüenza, ¿no? de nuestra conducta. Siempre, si tú corriges a un niño, va a estar como avergonzado, porque se siente culpable. Para que tú no te sientas culpable ni avergonzado por tu pecado, es que nuestro Dios, bueno, maravilloso, ha estipulado en el libro de Vayikra esta ofrenda Asham. La palabra para el sacrificio Asham es para avergonzado. Tiene las mismas consonantes que la raíz de la ofrenda Asham. Y se llevaba esta ofrenda para expiar un pecado por sacrilegio, por un juramento falso, con respecto a un robo, por una situación que involucraba que tu persona esté en duda sobre si pecaste o no pecaste, sobre si cometiste o no un pecado. Y esto se ve en el nazareo, que accidentalmente se contamina por una limpieza o por una aflicción que es zarat, que se supone que es el resultado de una culpa, ¿no? Esto se ve claramente en un nazareo porque él tenía reglas estipuladas de no contaminarse por muerto, y si por A o B se había contaminado, él tenía que hacer Asham, que es el resultado de la culpa, incluso también por seguir consejos engañosos. Y muchas veces hoy en día estamos expuestos a tanto en las redes, y yo lo veo cuando aún colocan los comentarios en el WhatsApp, que no son lo que enseñamos acá, y empiezan a poner ideas o lo que escuchan, y a veces son buenos comentarios, como a veces son comentarios engañosos. Y también cuando tú recibes comentarios engañosos y te dejas llevar por estos, tienes que hacer esta ofrenda, o se tenía que hacer esta ofrenda.
Esta ofrenda Hashem es para la persona que cometió un pecado porque no consideró sus acciones o porque se volvió de vista nublada y no supo, ¿no? Entonces tiene que espiar, o por haber comentado de alguien y se puso leproso, o tiene lepra, porque sabías que en esta ofrenda tú puedes limpiarte de toda lengua mala que hayas difamado o hablado detrás de tu prójimo sin que esté presente. Para esto servía esta ofrenda, para que no nos dé lepra. Escuchen, no hablen mal del liderazgo, no hablen mal de unos a otros, porque nos va a dar lepra, ¿no? Cuando no hay un testigo, no hables a espaldas de tu prójimo. Entonces también es por robo, ¿no? Y es así que Yeshua se convirtió esta ofrenda a Hashem. Y vimos, por ejemplo, que cuando Yeshua fue crucificado al lado de estos dos ladrones, así Yeshua se convirtió en esta ofrenda a Hashem, en la cruz del Calvario, para el segundo ladrón. Y ese ladrón fue perdonado. ¿Cómo estamos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras promesas? ¿Estamos pagando al día nuestras cuentas o estamos demorando y reteniendo? Eso va a traer eso. Eso trae como consecuencia robo. Cada vez que nosotros le robamos en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, no damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, estamos robándole al Señor. Necesitamos confesar y hacer Hashem. Pero no solamente confesar, sino pagarlo, dárselo al Señor, porque no te pertenece, es de Él. Y dice la palabra que este ladrón fue perdonado y restaurado y fue al paraíso en ese mismo día. Tú tienes que saber que si tú confiesas tu pecado, eres perdonado en el instante. Este Hashem era por un pecado intencional, cometido contra el Señor, en el cual estando bajo juramento, defraudó a una persona. ¿Cómo podemos caer en este pecado? Cuando engañamos, cuando robamos, cuando mentimos, cuando no devolvemos lo que nos han prestado, o cuando no devolvemos algo que hemos perdido de nuestro prójimo. Y cuando no lo hacemos somos culpables. Y esta culpa está delante de Yahvé. Delante de sus ojos somos culpables. Él no se va a olvidar, Él no va a decir, ya, como a veces nosotros tendemos, ya fue, ya se perdió, ya, pues ¿qué voy a hacer? Dios no, Dios está esperando que tú hagas Hashem, que tú lo confieses. Y para esta ofrenda se ofrecía un becerro y se hacía la restitución por la cantidad completa, añadiendo un quinto como la bendición. Y esto se aplica a los diezmos. Cuando no le damos a tiempo al Señor, cuando a propósito no lo damos, no nos quedamos con Él, cuando lo des, cuando lo confieses, tienes que dar un quinto más para tu bendición. Básicamente, todos los casos de Hashem aplicaban en cierto modo pérdida en lugar de ser un simple error. Este sacrificio a Hashem por la culpa consiste también en un carnero o un cordero. Se ofrece cuando se comete uno de estos pecados. Por ejemplo, ¿qué pecados? Por sacar beneficio de una comida o de un objeto sagrado en el templo. Por ejemplo, usar el púlpito para otras cosas, usar los shofares para otras cosas. Las cosas santas de la iglesia son del Señor. Las cosas santas del tabernáculo, de esta ofrenda por la culpa y del pecado el día de hoy. Sí, definitivamente sí, porque Yeshua fue la ofrenda por de la culpa y del pecado, por apropiarnos de esta ofrenda, así como nuestros antepasados, los israelitas, lo hicieron en el tabernáculo. Y aquí vamos a ver también, si tú haces un voto o tú le prometes a alguien algo, lo que tú prometes, por ejemplo, ya sea un voto al Señor o le prometes algo a un hermano o algo, tú prometes a tu esposo, a tus hijos, inmediatamente que sale el voto de tu boca,
se convierte en santo y pertenece al santuario. Todo voto se convierte en santo apenas lo hables, apenas lo prometas. Y si la persona no cumple la promesa o no tiene la intención de cumplirla, como estábamos acostumbrados a hacer promesas y no cumplirlas, por eso es que venimos al Señor, y cuando no tenemos la intención de cumplirla, entonces aquello que es santo, ¿en qué se convierte? En algo inmundo, una promesa incumplida. Que tu hablar sea sí, sí, y que tu sí sea sí, y tu no sea no. Por causa también de nuestros pensamientos y obras somos contaminados, ¿sabían? Cada vez que pensamos mal o obramos mal, somos contaminados. Y también contaminamos la relación que tenemos con nuestro prójimo, y por eso es que tenemos que confesar nuestro pecado. Es por eso que aquí entran los votos y los juramentos. Si nosotros hacemos votos y juramentos, el Señor inmediatamente lo toma muy en serio. Tan en serio que Él va a cumplir ese voto, porque un voto es entre tú y Dios. Todo voto y todo juramento el Señor lo va a tomar en serio. En serio, porque sin importar cuán grande o cuán pequeño haya sido tu voto, o cuán grande o pequeño haya sido tu juramento, son tomados en serio en el reino del Señor. Son tomados en serio, por eso tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos con lo que prometemos, con lo que hablamos, para que nuestros pensamientos y nuestras obras sean contadas y sean tomadas por dignos, y no lo contaminemos. Nuestra actitud y nuestro carácter van a afectar para bien o para mal nuestro caminar físico y espiritual. Voy a darles un ejemplo que está en el libro de Hechos 5:11, que todos lo conocemos. Es un ejemplo de cómo debemos hablar verdad delante del Señor y delante de los hombres. Aquí tenemos a estos dos personajes conocidos como Ananías y Zafira. Ellos habían vendido una propiedad y ellos habían prometido que iban a dar todo el monto al Señor, todo el precio. Pero ellos prometieron, y el Señor se lo tomó muy en serio. Pero al caminar, al ver el dinero, no sé qué les entraría ahí, ellos decidieron quedarse con una parte y no entregar completo lo que habían prometido. Ellos no tenían la obligación de dar todo el monto de la propiedad. Lo que sí tenían la obligación delante del Señor es dar el diezmo. Pero ellos se fueron de boca, hablaron más de la cuenta, prometieron que iban a dar todo, pero retuvieron una parte. Retuvieron una parte, decidieron no darlo completo, no dar completo lo que habían prometido, y decidieron quedarse para su uso personal. Una promesa es una promesa, un voto, un juramento es un voto y es un juramento delante del Señor. Si se lo prometieron al Señor, tenían que haberlo cumplido. Pero esto, ¿por qué? Porque esa promesa se había convertido en algo santo. Pero al ellos desanimarse de dar lo prometido, esa promesa se convirtió en algo inmundo, y Ananías y Zafira profanaron la ofrenda al mentir, trayendo consigo muerte a sí mismo. Y ahí cayeron. Este es un ejemplo muy fuerte en la palabra, pero también que nos haga recapacitar, de darle al Señor puntualmente lo que le hemos prometido, no retener. Y ¿por qué? Porque nuestras palabras tienen poder en el mundo espiritual, ya que Yeshua vive en nosotros. Si nosotros hablamos, vamos a hablar vida o vamos a hablar muerte. Tú quieres hablar vida, empieza a hablar verdad, empieza a cumplir tus votos, tus juramentos. Lo que nosotros hablamos va a volver a nosotros. Si, por ejemplo, cuando yo les mando los decretos para decretar tal y tal cosa, que no tendremos escasez, que tendremos suficientes finanzas para pagar nuestras deudas, cuando nosotros lo proclamamos, eso se va a cumplir, porque nuestras palabras salen con vida, y todo lo que hablamos va a volver a nosotros. Si yo hablo vida, eso va a venir a mí. Y si tú hablas bendición, vas a recibir bendiciones.
Hablar palabras de vida hará que el Santo Espíritu de Dios prospere nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Una vez más, aprendamos a hablar bien de nosotros, hablar bien de los demás, hablar bendiciendo a nuestros hijos para que nuestros hijos sean benditos. La palabra tiene poder, también tiene el otro poder de maldecir. Si nosotros hablamos mal, hablamos negativamente, vas a recibir el fruto de tus palabras. Si andas quejándote de que eres pobre, de que no tienes, en vez de hablar que las riquezas van a venir sobrenaturalmente a tu vida, entonces ¿tú qué vas a cosechar? Pobreza, destrucción física, emocional y espiritual. Muchos están enfermos entre nosotros porque se han enlazado con sus malas palabras, con sus dichos de maldición sobre sus vidas, por lo que ellos han hablado. Hoy es un buen día para hacer esta ofrenda a Shem, para decirle, Señor, perdóname por haber hablado mal, por haber roto las promesas, por no haber cumplido mis votos, mis juramentos, por haber hablado mal de mi prójimo. Perdóname, límpiame. Esto viene de un corazón que no sabe lo que dice la palabra, ¿no? Un corazón engañoso en el creyente nunca va a magnificar la verdad. ¿Por qué? Porque ellos van a sembrar van a cosechar lo que han sembrado. En Proverbios 23 dice, lo que él piensa en su corazón, así es él. Entonces, si tú hablas mal de ti, es porque tú estás así. Si tú empiezas a hablar, pero eso es cambiable. Tú hoy cambia tu manera de hablar. En vez de hablar quejándote, en vez de hablar de muerte, en vez de hablar de todo, empieza a hablar sanidad, empieza a hablar prosperidad, empieza a hablar bendición, empieza a hablar shalom, ¿no? Y esta ofrenda no se podía llevar de manera indigna. Esta era una ofrenda voluntaria. Van a haber consecuencias si nosotros hacemos cosas más, si cometemos esto, prometemos al Señor y no lo cumplimos. Si nosotros como creyentes hablamos mal de nuestro prójimo o lo difamamos, esto es un pecado de deshonra delante del Señor. Si nosotros mentimos con nuestras palabras, hoy día examina tu corazón. Mentiritas pequeñas, que las mentiras no son ni pequeñas ni grandes. O dile que no estoy, o dile que vuelva, o teniendo algo no se lo voy a dar hoy día. Entonces, estas pequeñas mentiras van a traer muerte espiritual, van a traer culpa y vergüenza a tu vida, y esto es un pecado delante del Señor. Si los creyentes hacen un voto para dar su diezmo, sus ofrendas, y retienen parte de ellos, no lo dan completo, estás mintiendo y estás robando al Señor. Tienes que arrepentirte, ¿no? Si los creyentes estamos en pacto y somos llamados a servir al Señor como un sacerdocio santo para poder ministrar en la casa del Señor, necesitamos, los que servimos al Señor, el real sacerdocio, necesitamos sacar de nuestra mente pensamientos impuros. Eso es, o sea, el que sirve al Señor tiene que mantenerse en pureza. Nadie puede mantenerse en pureza si no confiesa su pecado. Para eso están estas ofrendas, para que no nos sintamos culpables ni avergonzados por nuestras faltas. Y también porque si nosotros queremos que nuestras oraciones sean contestadas, examínate en este Shabbat tu corazón a la luz de estas ofrendas, para que veamos en qué estamos fallando. Yo he visto varias fallas en mí. Y le he pedido perdón al Señor y le voy a pedir perdón porque mientras les estoy dando, el Señor también me está ministrando. Y espero que el Señor esté tocando tu corazón para que no te quedes hoy con eso escondido ahí. Dios lo está exponiendo para liberarte, para que tú aprendas a escuchar sobre estas ofrendas y te puedas acercar y tener comunión con el Señor, ¿no? Vemos que en Romanos 3:20-25 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la Torá viene el conocimiento del pecado. Y aquí cuando nosotros leemos en Romanos, por las obras de la ley, ¿qué ley? La ley del pecado. Pero la ley de la Torá, que es pura, santa y buena, esa es la que nos va a hacer conocer
el pecado y nos va como hoy día, ¿no? Como hoy día que estamos viendo. Y por eso Yeshua dijo en el Salmo 46:8, he aquí vengo yo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, oh Señor, Dios mío. Yeshua tuvo que venir a hacer esta ofrenda para que nosotros podamos realmente hacer uso de estas ofrendas y poder acercarnos al Señor. Y vamos a entender que nosotros somos deudores, que nosotros vivimos en un mundo donde estamos expuestos todo el tiempo al pecado, pero hoy el Señor nos dice, toma estas 5 ofrendas y hazlas parte de ti para que nosotros podamos ser esos oferentes y acercarnos al Señor. Vamos a celebrar las fiestas, como les decía, de Pesaj, y dice la palabra que ahí podemos poner nuestras ofrendas, porque nadie se puede acercar al Señor con las manos vacías. Así que si tú quieres ser bendecido, no te presentes con las manos vacías a esta preciosa fiesta. Uno no se puede presentar a una fiesta sin regalo, a un cumpleaños sin regalo. Esta es la fiesta de Pesaj, donde el Señor va a ver qué clase de corazón tenemos. Un corazón agradecido por causa de que Él ha pasado por alto todos nuestros pecados, nos va a hacer ser dadores alegres. Y vamos a ver lo que dice en Jeremías 31:21. Nos dice el Señor, oh Virgen de Israel, regresa, pueblo mío. Antes de terminar, para las personas que nunca han celebrado fiesta, que nunca han escuchado de las ofrendas, yo quisiera que me acompañes haciendo una oración de arrepentimiento. Amado Dios, ahí donde estás, empieza a repetir después de mí. Amado Dios, yo me arrepiento de todo pecado, Señor. Yo reconozco que he pecado en todas las áreas, pero hoy yo me quiero volver a ti, Señor. Creo en ti, Yeshua precioso, y en Yahvé que te ha enviado. Yo creo que Yeshua es el Mesías de Israel, que Él fue crucificado por mis pecados, enterrado y resucitado al tercer día, como dice la palabra. Creo también que Él ascendió a los cielos y que Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y que Él ha prometido volver. Y yo quiero que en esa promesa que tú has dicho que vas a volver, tú me encuentres a mí, Señor, cerca de ti, a través de estas ofrendas. En tu nombre yo recibo el perdón de mi pecado. En el nombre de Yeshua he orado. Amén. Shabbat Shalom. Los invito a que se conecten los niños y los jóvenes vía Zoom, y el link lo van a encontrar en Torah en vivo para que puedan también tener estas enseñanzas preciosas. Shabbat Shalom.